Buenas noches. Hoy es martes 1 de abril del 2025 y como cada martes estamos aquí en su programa Evangeliza TV, Radio y Televisión. Saludamos a todos los que nos sintonizan en el estado de Veracruz y en otras partes del mundo. Y les invitamos a que se queden hoy con nosotros en este su programa. Vamos a hablar del catecumenado. Está con nosotros en esta ocasión la maestra Norma Dolores Flores Moreno, que es coordinadora del proceso catecumenal en la parroquia del Sagrario San Miguel Arcángel aquí en Orizaba. Bienvenida. Buenas noches a todos ustedes. Es un gusto estar aquí y acompañar al Padre. Vamos a hablar del catecumenado y usted es especialista en la materia porque por muchos años ha acompañado este proceso en todo lo que implica el acompañar, el formar, el evangelizar a quienes no han recibido el bautismo y van a iniciar su vida cristiana. En términos muy generales, ¿qué es el catecumenado? El catecumenado es un camino, un proceso de encuentro con Jesucristo. Es el primer anuncio que se les hace a las personas que no tienen los sacramentos, principalmente su bautismo. Está dividido por etapas y por grados. Las etapas son el precatecumenado, el catecumenado, la iluminación y purificación y la mistagogia. Y los grados son precatecúmeno, catecúmeno y elegido. Después de la lista que nos ha dado de los grados que hay en el proceso catecumenal, pues vamos a ir saboreando poco a poco cada una de las partes de este proceso. Pero previo a ello hablaremos un poco de el catecumenado como un proceso histórico que justo en este tiempo de Cuaresma podríamos agradecerle al proceso catecumenal que nos haya brindado esta oportunidad de tener 40 días de preparación para la Pascua, porque la Cuaresma surge por el proceso catecumenal. Estamos hablando de los inicios de la Iglesia. La mayoría de los que todavía no eran seguidores de Jesús venían del mundo pagano, eran gente que tenía otros dioses, otras costumbres, una conducta y estilo de vida totalmente ajenos al judaísmo y al cristianismo. Y este proceso de inserción en la fe comienza a ser un proceso serio, metodológico, complejo en su estructura, pero hermoso también porque le permite al iniciado descubrir los misterios de la fe y vivir un proceso de conversión profunda. Se mencionaba el querigma como el primer anuncio, la palabra que toca el corazón de la persona y la hace optar por Cristo como el ideal y el corazón y el centro de su vida. Por eso se inicia un proceso cristiano. La seriedad del catecumenado en los primeros siglos de la Iglesia radica en este compromiso profundo con la fe. Nadie se bautizaba así como de repente sucede en nuestros días, que a veces es más la costumbre o la tradición que la convicción y la fe, porque pues hay que hacer fiesta y entonces se vuelve como un motivo social celebrar el bautismo. Pero en el catecumenado, en los primeros siglos de la Iglesia, si no pasaban la prueba, no podían ingresar al bautismo. Así es. Después del Edicto de Milán, y una vez que el cristianismo se oficializa como religión del Imperio Romano, viene la decadencia del catecumenado, hasta que se empieza a recuperar nuevamente con el Concilio Vaticano II. Es en el Concilio Vaticano II donde se mira la riqueza de esta experiencia de la Iglesia, que es no solo algo del pasado, sino algo muy actual. Así es. Así es. El catecumenado inicia a las personas en ese encuentro con Cristo a través de ese proceso y se van recibiendo signos conforme se van pasando las etapas e ingresando a los grados. Por ejemplo, la primera etapa
en el rito se les recibe en la puerta de la iglesia, donde se les invita a vivir ya su formación, porque entre la acogida y el precatecumenado se les hace el primer anuncio, todo es querigmático, para que ellos encuentren o se encuentren con Cristo, empiece que Él empiece a transformar su vida a través de su conversión, de ese cambio de vida que Cristo nos enseña o nos pide. Y es clave justamente la conversión. Exacto. Si es un cambio de vida, van a dejar de ser hombres viejos para ser hombres nuevos. Y este proceso, con toda la seriedad que tiene etapas muy marcadas. Vamos a hablar de la primera etapa. ¿En qué consiste? ¿Cómo es? Si alguien de quienes nos están sintonizando carece de los sacramentos, ¿qué puede hacer? ¿Qué tiene que hacer? Lo único que tiene que hacer es disponer una hora y media los domingos, porque en catedral se trabaja los domingos, una hora y media máximo dura la formación. Entonces empezamos en el mes de agosto, empieza el precatecumenado con la acogida, que es todo el anuncio querigmático hasta el primer domingo de Adviento. Previo se tiene un retiro querigmático para que ellos den el sí de manera formal para adherirse a la iglesia, para recibir ya la formación para sus sacramentos que les hagan falta. Se van viviendo dentro del calendario litúrgico. Entonces, así como inicia el calendario litúrgico el primer domingo de Adviento, ellos entran, el sacerdote, el obispo los admite para recibir una formación para sus sacramentos, desde el bautizo, la confirmación, la comunión, y hay quienes se casan. ¿Esto quiere decir que en este proceso alguien puede decir que no? Sí, se les respeta porque Dios nos hace libres, y si nosotros que vamos caminando decimos no estoy preparado todavía para adherirme a la iglesia, se les respeta eso. Hay quienes dicen no, y bueno, no es tu tiempo, respeto y tú regresarás. Mencionaba el querigma como el primer anuncio, y durante esos meses hasta llegar al Adviento, ¿qué es lo que se estudia, qué se analiza, qué reflexionan? Si ahí se van dando pequeños encuentros querigmáticos a través del material que nos va proporcionando, en este caso el padre encargado a nivel diocesano. Ahorita estamos viviendo el cambio de algunos temas después de haber asistido a un congreso a la ciudad de Guadalajara, donde nos hacían hincapié de la acogida, y a lo mejor le dábamos poco tiempo a la acogida, por eso ahorita se están creando unos temas para que iniciemos con esos temas de acogida, donde él aprenda a tener confianza, aprenda a distinguir quién es Dios en su vida, que él descubra quién es primero la persona que va a tener el encuentro con Cristo. Después viene ya la formación querigmática. Y en cierta medida responde a un esquema que tiene que ver con una visión antropológica, que es primero la gran pregunta de quién soy yo, y con ello también pues el reconocimiento de la propia humanidad, para después ingresar al misterio divino, porque muchas veces queremos saltarnos esta parte que es fundamental, creyendo que ya viviendo los temas sacramentales se tiene más claridad en muchas cosas, y no es así, porque la gracia supone la naturaleza humana, y esto quiere decir que si hay una formación humana previa que me permite a mí reconocerme en mis alcances, pero también en mis límites, me va colocando en esa disposición para poder encontrarme con Dios. Y tiene cierta lógica, porque si uno solamente mira hacia Dios sin mirarse, o solo mira a uno sin contemplar a Dios, pues falta una parte importante y complementaria. Y bueno, una vez que se vive la etapa de la acogida, que ahora le han dedicado un poco más de tiempo, ¿cuál sería la siguiente etapa? ¿En qué consiste? Viene el precatecumenado, donde les vamos diciendo
quiénes son las figuras principales de la iglesia, como el padre Abraham y por qué es el padre de la iglesia, quién es Dios, cómo está compuesta la iglesia, qué es la oración, se les habla de la Biblia, cuántos libros tiene, cómo la manejamos, por qué es importante leer primero el Nuevo Testamento y luego el Nuevo Testamento, y así los vamos preparando para que en la etapa del catecumenado, que es donde ellos ya pueden utilizar la Biblia, porque de ahí se toma la enseñanza, de las enseñanzas de Jesús, no es algo humano, no, viene de Dios. Bueno, en el proceso catecumenal hay toda una serie de etapas, estamos en el precatecumenado y después de un corte comercial volvemos para seguir con este tema con ustedes. No se vayan. Estamos en este su programa Evangeliza TV, Radio y Televisión, y ahora con la maestra Norma compartimos un poco del proceso catecumenal. Hace un momento, mientras estaban los comerciales, platicábamos un poco de que podríamos llevarnos varios programas y no agotamos este tema, porque ciertamente es un tema apasionante, pero también bastante extenso. Estábamos en la etapa del precatecumenado, después de la recepción que se hace de quienes se sienten llamados a iniciar este proceso, viene ya un poquito más formal dar un paso, que ya es un paso libre y serio, para poder iniciar el proceso del catecumenado. Estábamos en esta etapa, en qué consiste, qué es lo que se analiza durante ese tiempo, cómo se aprovecha el Adviento durante la formación del catecúmeno o el precatecúmeno. Ahí se les habla del por qué Dios se hizo hombre, porque es el Verbo encarnado, porque ellos van a vivir la siguiente etapa en la purificación e iluminación, que es toda la Cuaresma. Entonces hay que explicarles y les tiene que quedar bien claro el que ellos vivan el Adviento. Y se vive a través de acciones, por ejemplo, el desprendimiento de sus bienes, el que le vayan ofreciendo ciertos sacrificios de su vida, que es la etapa de la conversión. Entonces ellos van dejando cosas que les han impedido vivir como Cristo nos pide. Entonces ellos van haciendo esos procesos y es personal. ¿Y cómo sabemos que ellos van creciendo? Porque cada semana se les encarga una tarea, una respuesta. ¿Cuál es mi compromiso después de lo que acabo de conocer de Dios? ¿A qué me comprometo? ¿Cómo Dios va a actuar en mi vida? ¿Cómo voy a dejar que Dios actúe en mi vida? ¿Cómo voy a dejar que Dios me ayude a caminar? El gran reto y la gran oportunidad del proceso catecumenal es que hay más conciencia de lo que se vive, porque la persona con toda libertad y deseo quiere iniciar un proceso de encuentro con Dios. Las palabras que no es un cliché, pero sí se escucha frecuentemente, de Benedicto XVI: nadie se hace cristiano por una decisión ética, una gran idea, sino por el encuentro con Cristo, con una persona que cambia el horizonte de la vida, son parte integrante de un proceso catecumenal. Porque la formación del catecumenado implica primero un encuentro. Quien no se ha encontrado con Cristo y no se ha fascinado con Él, no está en condiciones de conocerlo. Pero quien se ha encontrado con Cristo, quien se ha fascinado con Él, brota en su corazón un deseo de saber quién es Jesús, no solo en la teoría, sino también y sobre todo en la experiencia, en el cambio de vida, en la oración, porque a partir de ahora iniciará un proceso por el cual se va convirtiendo en un discípulo, porque tiene que aprender a escuchar al Maestro. Antes de llegar a ser hijo de Dios, que es
la meta del catecumenado, es necesario empezar a conocer un poco más quién es ese Dios en quien se cree, quién es ese Dios a quien se ama, quién es ese Dios que está preocupado por nosotros. Por eso es un proceso que implica una mirada humana, pero también un aceptar lo divino, un dejarnos interpelar por Dios. Así es. Y por ejemplo, el paso que ellos dan, el primer paso que ellos dan es aceptar la formación ya, que es la etapa catecumenal. Ese rito lo reciben, es el rito de admisión para poderse preparar y recibir los sacramentos en la vigilia pascual. Entonces van a caminar, por eso el catecumenado es el tiempo más largo que tenemos para esa formación sacramental. Ahí se les habla por qué el bautizo, por qué la confirmación, la comunión, se les habla de los 7 sacramentos, el cómo Dios va actuando y cómo Dios se hace presente en cada uno de ellos, el por qué tenemos que vivir con los sacramentos, por qué sacramentados. Es muy curioso cuando nosotros hablamos con algún padre de familia que de repente empieza a decir, no, ¿por qué tantas pláticas? Esto es demasiado, no podemos con mucho. El proceso catecumenal es convicción, es decisión de formarme, de encontrarme con Cristo, de cambiar mi vida. En la historia de la Iglesia el catecumenado no era algo fácil como de repente ahora pareciera, porque tampoco es ahora fácil. Quien decidía iniciar un camino de transformación para encontrarse con Cristo tenía que renunciar a la mundanidad, a los desórdenes egoístas de la carne, a una actitud pagana para pasar a ser cristiano, para ser hijo de Dios. Y ese proceso de renuncia era fundamental, porque implicaba un aprender a vivir según el estilo de vida de Jesús. Por eso el acompañante, el padrino en el proceso catecumenal de la iglesia primitiva, era alguien que daba testimonio del candidato. En el escrutinio que se hacía público entre los cristianos para aceptar a alguien, se buscaba que hubiera recta intención, que la persona estuviera ahí por amor a Cristo y por un deseo de una nueva vida. Y si en el proceso alguien detectaba algo irregular, o que estaba mintiendo, o que no vivía de manera coherente, pues se le mandaba otra vez a seguirse formando hasta poder estar en condiciones de recibir el bautismo. Es decir, no se trata solo de bautizarse por bautizarse o recibir un sacramento por recibirlo. Hay toda una preparación espiritual, toda una preparación humana, toda una preparación intelectual para poder adherirnos al misterio de Dios. Y esto sucede con el catecumenado. Cuando dan este paso serio los adolescentes, jóvenes, adultos que inician este proceso, lo hacen con la plena conciencia de que en esta formación integral su vida va a cambiar. Y catecumenado es formación integral, porque es su humanidad, su espiritualidad, el cultivo de su inteligencia en las cosas de Dios y prepararse para la acción, para la vida. Así es. Hemos hablado ya del precatecumenado. Ahora entremos de lleno al catecumenado, porque el catecumenado también tiene sus etapas y de hecho en estos domingos las hemos estado viviendo. Vamos a hablar ahora del catecumenado en cuanto tal. El catecumenado se inicia en el rito de admisión el primer domingo de Adviento. A partir de ahí, ellos se les va formando en la recepción de sus sacramentos. Se les habla de los 7 sacramentos, de los tipos de cómo pueden orar, cómo usar su Biblia para orar, para comunicarse con Dios, para conocer cómo Dios actúa en mi vida, cómo Dios quiere que yo camine en esa vida, porque Dios quiere que yo sea feliz. Y es desde el primer domingo de Adviento hasta el domingo previo al miércoles de ceniza.
a partir del miércoles de ceniza iniciamos la etapa que se le llama purificación e iluminación, donde se reciben 5 ritos, que es la inscripción de su nombre y la profesión de fe. El segundo rito es la entrega de la oración dominical, y los 3 domingos restantes de Cuaresma son los escrutinios. Ellos reciben pequeños exorcismos donde pues se van adheriendo, vas a la iglesia y le van diciendo: sí, quiero vivir en esta fe, para que en la vigilia pascual reciban sus sacramentos. Vamos a ir un poco más a detalle con estos signos. La inscripción del nombre es un momento clave dentro del proceso porque ya los tiene todavía más comprometidos. Así es. Y luego la recepción del símbolo de los apóstoles o el credo. En algún momento, cuando uno estudia la profesión de fe, nos damos cuenta que en la primitiva comunidad cristiana el credo era muy sencillo, muy corto, era una síntesis donde en unos cuantos enunciados se profesaba la fe en el Dios uno y trino. Poco a poco el símbolo de la fe o el símbolo va empezando a tener otros elementos, hasta que tenemos el credo niceno-constantinopolitano. El credo de Nicea y de Constantinopla, o el símbolo de Nicea y Constantinopla, pues es un compendio de teología resumido. Cuando estamos en la misa recitando el credo, orando con él, de repente podemos caer en esa rutina de estar recitando palabras que tal vez no tengan mucho significado para nosotros, pero el credo se escribió a sangre y lágrimas, es fruto de persecuciones, de luchas, de dificultades, de un problema eclesial también, de herejías. Es una respuesta a las herejías, y el decir creo en un solo Dios ya es hacer una profesión pública de esa fe que en lo individual se puede vivir. Y eso es lo que hacen nuestros hermanos catecúmenos cuando empiezan a saborear, a degustar, a profundizar en el contenido de su fe. Porque se tiene que hacer consciente aquello que se recita con los labios para poder entonces sí dar con la vida testimonio de eso que se cree. Es parte de un rito importante. ¿Y en qué consisten estos ritos? Si se puede profundizar un poco más. Por ejemplo, la inscripción del nombre, ellos escriben su nombre, puño y letra en un libro especial que le llamamos libro de la vida. Y la comunidad, como ellos todavía no son hijos de Dios porque no están bautizados, y los que ya están bautizados van a reiniciar sus sacramento de bautismo, van a renovarlo en la vigilia pascual, entonces ellos no pueden recitar la profesión de fe hasta ser hijos de Dios. Entonces se los regala la comunidad lo reza y ellos solamente lo escuchan, y ya se les obsequia impreso para que ellos lo tengan y lo aprendan, porque ya lo van a decir en la vigilia pascual cuando vayan a ser bautizados. Es este proceso de formación donde estos signos son clave. La liturgia no se equivoca con los signos que se ofrecen, porque esos signos nos ayudan a hacer más comprensible el misterio que se celebra. La inscripción del nombre, el recibir el símbolo de la fe, es iniciar un paso que ya es un paso significativo, que es un paso comprometedor en la etapa de purificación e iluminación. ¿Por qué purificación? Porque es un tiempo en el que el catecúmeno va desprendiéndose del hombre viejo, del hombre pecador, de la vida pecadora, para poder asumir la vida de la gracia, la vida de Dios. Es un proceso profundo porque no se trata solo de maquillar las cosas con el decir que ya tenemos ciertos temas o ciertos créditos logrados, sino
una profunda purificación que prepara, que dispone al misterio de la Pascua. En el inicio del programa hablábamos de que la Cuaresma surgió justamente por el catecumenado, porque el catecúmeno tenía que prepararse durante esos 40 días para llegar a la alegría de la Pascua. Estamos en su programa Evangeliza TV, radio y televisión. En un momento continuamos con el catecumenado. No se vaya. Estamos en su programa Evangeliza TV, radio y televisión, hablando sobre el proceso catecumenal. Y ya en la Cuaresma, con estos signos característicos de la iniciación cristiana, del proceso catecumenal, se va dando también una experiencia de configuración con Cristo de modo inicial. Por eso, quienes asisten a misa, en este caso en catedral, 8:30 de la mañana, se sorprenderán tal vez, si no están familiarizados con este proceso, que de repente un grupo de jóvenes o adultos que están en unos lugares especialmente reservados para ellos, terminada la homilía, salgan de el templo del interior de la iglesia para dirigirse hacia un salón donde se les da su catequesis. ¿Cuál es el significado o qué sentido tiene que salgan justamente después de la homilía? Porque ellos, como todavía no son hijos de Dios, se tienen que alimentar solamente de la palabra. Hasta que somos hijos de Dios podemos disfrutar toda la Eucaristía, todo lo que implica la celebración y los sacramentos que se reciben ahí. Entonces, ellos tienen que sentir esa necesidad de encuentro. Entonces, solamente pueden participar de la liturgia de la palabra, no de la liturgia eucarística, porque esa es hasta que son hijos de Dios. Los catecúmenos generalmente, ¿en qué rango de edades ingresan? ¿Ha habido más participación de jóvenes? ¿Son personas adultas mayores? ¿Quiénes son o qué etapa de la vida es la que más se manifiesta ahí en un proceso catecumenal? Principalmente de jóvenes. Pocas son las gentes adultas que llegan. Después de los 14 años, para nosotros la iglesia es adulta, no a los 18 como socialmente lo tenemos. Para nosotros en la iglesia tener 14 años es ser gente adulta. Entonces nosotros recibimos jóvenes de 14 años hasta la edad máxima que tengan, que ya son adultos mayores. Entonces son más jóvenes los que ingresan que gentes ya mayores. Y es un proceso interesante porque se trata de, sobre todo si hay gente adolescente y joven, pues hay gente que pregunta, que cuestiona, que interroga, que tiene deseos de conocer. Eso enriquece un proceso porque permite dirigir la mirada a temas que en un proceso distinto de catequesis pareciera que ya la mayoría domina, aunque realmente no. Y lo interesante también de este proceso es que ahora en el proceso actual se tiene como ciertas modificaciones que en el proceso de la primera comunidad cristiana pues eran mucho más rigurosos. Pensemos un poco en el siglo I, siglo II, siglo III del cristianismo. A la par que la experiencia cristiana, había una serie de religiones o maneras, cultos iniciáticos que venían de la región del Asia Menor y algunos otros lugares cercanos y que tenían como condición necesaria un proceso de iniciación. La iniciación era el llevar al candidato por un proceso en el cual pudiera ir aprendiendo los secretos propios de esa religión hasta llegar al momento especial donde ya se consagraba a ese culto. En algún tiempo se creyó que el cristianismo tenía que ver con estos ritos iniciáticos, pero en realidad el cristianismo es una propuesta totalmente diferente. El aparente ocultamiento
el que fuera algo muy esotérico, y cuando digo esotérico no me refiero a cuestiones de amuletos y cosas así, sino esotérico como cerrado, como un proceso cerrado, era porque justamente después de una serie de renuncias se podía acceder a la contemplación del misterio, por tanto, ingresar a la Eucaristía. Hoy en día alguien puede no estar bautizado y lo tienen en misa, alguien puede ser una persona adulta y no ser hijo de Dios y estar en toda la misa completa, porque no hay como la prohibición de tú no puedes entrar aquí. Pero en el proceso que se lleva, sí es necesario que el candidato asuma ese lugar. Participará con toda la claridad de conciencia, con toda la formación previa y con plenitud ya cuando reciba sus sacramentos. Y entonces va a disfrutar, valorar y dimensionar ese sacramento recibido. Por eso es importante también que nuestros catequistas del proceso catecumenal se preparen. ¿Cómo va el proceso de preparación de catequistas? ¿Qué hacen? No. ¿Cómo sucede? O sea, a nosotros nos dan la formación para entender ese primer encuentro. O sea, primero lo vivimos nosotros, la etapa querigmática, y luego pues la formación de manera espiritual, en conocimientos de las cartas, del catecismo de la Iglesia, de manejar la Biblia, de la oración, porque nosotros cada vez que iniciamos un proceso, vivimos el proceso catecumenal con nuestros candidatos. O sea, cada año nosotros nos vamos renovando, y Dios va haciendo pues también el milagro de irnos convirtiendo, ¿verdad? En ese proceso, nosotros vamos viviendo ese proceso y vamos entendiendo el por qué no puedo estar en la misa completa, por qué tengo que caminar primero en mi encuentro con Dios y luego ir caminando para llegar a la plenitud de la celebración, que eso ya, ellos disfrutan eso en la etapa mistagógica, ellos ya están en toda la celebración eucarística, pero además se les integra a la comunidad, pasan a proclamar la palabra, pasan a ayudar en la colecta, pasan a ayudar en el gel, o sea, estar atentos, porque ellos se tienen que integrar ya a la comunidad plenamente. Y es un proceso comunitario, a propósito de el cierre final de su comentario, es un proceso comunitario, porque el encuentro con Cristo, si bien es un asunto personal, necesariamente implica una relación de iglesia, de comunidad. Nadie se encuentra con Cristo de modo aislado, individualista y marginal. Es un encuentro en comunidad, y como encuentro en comunidad tiene precisamente una serie de transformaciones en el entorno. Se entiende que el catecúmeno una vez que empieza su proceso de conversión, se le empieza a notar también en la vida familiar, en la vida académica, en la vida profesional, porque empieza a tener una conducta, un estilo de vida que es el estilo de vida cristiano. Las bondades del catecumenado radican en que hay una convicción profunda. A diferencia y con esto no se dice que un proceso es mejor o peor que otro, son procesos distintos. Quien recibe el bautismo siendo pequeño, el gran compromiso es de los padres en educarle en la fe, y los padrinos, educarlo ellos. Por eso la convicción tiene que estar en papás y padrinos. Pero en el caso del catecúmeno, es el catecúmeno el que se convence y se adhiere a esa fe y decide volverse discípulo de Jesús. Es un proceso comunitario, porque la iglesia es comunidad, y una comunidad donde para ser hijo hay que sentirse parte de una familia. Y es un proceso relacional donde también parte del mismo caminar es aprender a limar asperezas, aprender a purificar la relación que tengo con mi propia familia
y con esta nueva familia. Porque como humanos, donde hay un ser humano hay un conflicto, pero lo importante es aprender a resolver nuestras diferencias, aprender a sanar nuestras heridas, aprender a integrarnos en una comunidad donde se suma más que se reste. Y es un proceso alegre también. En este tiempo se trata de una conversión que va a preparar y a situarnos en el gozo de la Pascua. Para un catecúmeno, la meta de esta peregrinación o de este caminar es la vigilia pascual. En la vigilia pascual está el corazón, el centro de esta vida sacramental en la que se ha iniciado y que va a recibir. Y una de las grandes bondades del catecumenado es que es una participación consciente, plena, responsable, activa en la vida sacramental cuando se logra hacer a fondo, con convicción y de verdad. Es todo un reto para quienes acompañan este proceso. Así es. Por ejemplo, algo, bueno, a mí me emociona mucho porque en la vigilia pascual ellos se sacramentan, pero en la octava de la Pascua se les presenta a la comunidad los nuevos integrantes de la iglesia, que a partir de ese domingo ellos se van a adherir a ese servicio de la comunidad a través de pasar a proclamar, colectar, poner el gel, a lo mejor estar atentos a algo que hace falta en la celebración y que participen de sus sacramentos. Estamos en su programa Evangeliza TV, Radio y Televisión. Vamos, después del corte, a tocar ya la parte final de este proceso, que es la mistagogía. Así que no se vaya. ¿Qué es la mistagogía? Es la etapa final de este proceso catecumenal. ¿Qué es? ¿Qué se hace allí? ¿Cómo se vive? La mistagogía se vive donde entonces ellos empiezan su formación de la última etapa participando plenamente de toda la celebración eucarística. Pueden pasar a proclamar, a dar gel, alguna actividad que los muestre como comunidad. Y terminando la celebración eucarística, ellos suben a terminar de conocer la iglesia. Por ejemplo, se les habla de la resurrección, porque Jesús resucitó, la ascensión del Señor, el por qué Cristo envió el Espíritu Santo, sus dones, sus frutos, y de los misterios laicales se les ofrece para, si sienten un llamado más profundo a un servicio con formación más formal, ellos participen o se integren a un grupo de los que hay en la catedral, como Hijas de María, lectores, coros, grupos juveniles, porque como tenemos jóvenes, entonces para que ellos se integren. Y es hermoso verlos, hasta acólitos se vuelven. Entonces es hermoso verlos cuando ya andan dando un servicio ahí en la comunidad. La mistagogía, que es la iniciación a los misterios, porque una vez que hay una conversión, una iluminación de la vida, una purificación, viene ahora sí el conocimiento de los misterios. Y conocer los misterios es empezar a disfrutar, a profundizar en la vida sacramental, viviéndola y conociéndola más a fondo. En la primitiva comunidad cristiana son famosas las catequesis mistagógicas de San Cirilo de Jerusalén, como también son famosas la introducción a los misterios de San Ambrosio de Milán. Estas catequesis tienen esa finalidad de explicar con mucho detalle todo el simbolismo pascual, el misterio de la Eucaristía, el misterio del pan de vida, el misterio de la vida de la gracia, el misterio del Dios uno y trino. Es decir, al ir desplegando este conocimiento profundo, el catecúmeno se encuentra
con el corazón de lo que cree, pero lo disfruta ahora de una manera muy especial. Las catequesis mistagógicas de los padres de la Iglesia son una excelente oportunidad para conocer el catecumenado en sus orígenes, pero también nos inspiran para el proceso catecumenal del tiempo presente. Los desafíos son muchos. Hoy tenemos realidades que son totalmente distintas al contexto de los padres de la Iglesia, pero que ellos nos pueden iluminar justamente para poder dar razón de nuestra fe en los ambientes actuales. Por eso el proceso catecumenal implica esa fascinación por lo divino, iniciar al misterio que nos hace vivir la mística de ese encuentro con el Dios vivo y que nos convierte también en mistagogos, en iniciados en un misterio que nos da vida y que nos ayuda a ser y sentirnos iglesia. Por eso, importantísimo para un catequista tener muy presente toda esta vivencia y toda esta oportunidad de transmitir la alegría de la gracia recibida. Y para nosotros, por ejemplo, dentro de catedral, para nosotros es muy importante que la etapa mistagógica ya no la damos nosotros los acompañantes, los catequistas, sino los sacerdotes, el párroco, los presbíteros, el diácono. Ellos son los que les dan esta introducción en ese misterio a ellos. Los expertos, los que conocen todo esto, ellos dan esa etapa. Ya nosotros catequistas ya no intervenimos, sino intervienen directamente los sacerdotes. Ellos acompañan a esos catecúmenos en esa etapa. Y justo aquí también hay que hablar un poco de los padrinos, porque aunque la función tiene una peculiaridad respecto a los padrinos de bautismo de un infante, porque aquí en el proceso el catecúmeno también asiste junto con su padrino. Su acompañante, lo llamamos acompañante, porque lo acompaña, lo motiva por si se siente desanimado, por si ya no quiere seguir. El padrino acompañante es el que lo motiva a seguir adelante, ¿verdad? Respetando esa decisión personal, individual y en esa libertad. Todavía no me siento preparado para este encuentro, se les respeta. Pero el padrino los acompaña. Entonces ya el padrino es el testigo de su profesión de fe de ese catecúmeno. Muy diferente que en los niños, pues son los papás y los padrinos los que nos comprometemos a educar en la fe. En los catecúmenos no, porque ellos son ellos mismos y los acompañantes, padrinos, pues son testimonio de que van viviendo el evangelio, ese encuentro. Por eso el padrino es muy importante. Pero también tiene que dar testimonio de fe, también tiene que estar sacramentado, asistir a misa, porque pues tiene que acompañar al ahijado. Y ese es el gran reto del padrino, porque se trata de fascinar, de hacer ver la belleza de la experiencia cristiana. Este proceso que la Iglesia nos regala, el proceso catecumenal, tiene una belleza y una riqueza únicas. De hecho, los procesos catequéticos infantiles tienen inspiración catecumenal. ¿Por qué? Porque esta belleza, esta grandeza y esta dignidad del proceso catecumenal marca profundamente la vida de la Iglesia. Quien vive un proceso catecumenal en serio y a fondo se convierte en un cristiano comprometido de primera. Y eso, la misma historia de la Iglesia lo muestra. Cuando el catecumenado estaba en su apogeo, también vinieron las persecuciones. La gran mayoría de los que vivieron un proceso catecumenal murieron mártires. Hubo alguno que otro que no aceptó el martirio, que huyeron o que cometieron un acto que les pedían realizar para negar su fe, los famosos lapsis, es decir, los caídos. Pero la mayoría de los que vivieron un proceso catecumenal fueron capaces de dar la vida por Cristo en una situación de persecución.
contrario a lo que va a suceder después en la historia de la Iglesia con la expansión de lo que será la cristiandad. Se empieza a dar conversiones masivas, aparentemente conversiones, y el bautismo se distribuye a diestra y siniestra y provoca que la gente, por vivir la religión oficial del imperio, se haga cristiana, pero no por convicción, sino por conveniencias. Y eso también en parte se puede vivir ahora. Si no vivimos nuestra recepción sacramental con esa espera y dignidad, se cae en la mera costumbre, en tradiciones, en bautizo porque toda mi familia lo ha hecho, no sé ni qué cosa es eso, pero sé que es necesario. Pero cuando hay una convicción profunda, se vive el cristianismo de una manera especial. Dios se hace presente en el catecúmeno de un modo totalmente distinto, de un modo hermoso. Por eso es una oportunidad fascinante acompañar un proceso de este tipo. Y ya como pregunta muy personal, ¿usted cómo se ha sentido en este proceso de acompañamiento de muchas generaciones de catecúmenos? Pues yo me voy permitiendo ir viviendo este proceso con ellos. Dios ha ido transformando poco a poco mi vida, porque tampoco es así de ya, ¿no? Poco a poco he ido dejando en ese proceso de conversión he ido dejando lo que me ha impedido o me impedía encontrarme de manera personal con Cristo. Entonces yo voy viviendo con ellos. Y la verdad me da mucha satisfacción ver cuando ellos están integrados a un grupo o deciden casarse, o nosotros nos convertimos en padrinos de ellos. Y yo normalmente me hacen burla, ¿cuántos ahijados tienes? Pues ya ni sé, porque en cada proceso tengo ahijados. Y bueno, alguna cualidad han de ver en mí que los va ayudando a caminar en ese proceso de fe. Y pues para mí es una gracia de Dios, yo tengo que agradecerle a Dios que me permita trabajar por ese reino. Si usted está interesado por conocer el proceso, porque hay algún familiar que no tiene su bautismo, primera comunión o confirmación, o quieren casarse y no tienen ningún sacramento o les falta algún sacramento, no duden en acercarse para poder recibir información y vivir este proceso. En Catedral tenemos 2 procesos, el catecumenado en su modalidad ordinaria, que inicia en agosto y termina con la vigilia pascual y la recepción de la confirmación en Pentecostés. Pero hay otro proceso que se ha abierto por la necesidad también de quienes quieren vivir el sacramento del matrimonio y por razones de tiempos y demás se les complica, pues se ha abierto un proceso que inicia en enero y termina en el mes de agosto-septiembre con motivo de la fiesta de San Miguel. Si usted está interesado en alguno de estos procesos por alguna de esas razones, puede acercarse, si vive en Orizaba, a la catedral o a alguna de las parroquias, porque las parroquias llevan su proceso catecumenal. Gracias, maestra, por compartir esta experiencia de formar catecúmenos. Esperemos en otra ocasión que nos pueda acompañar aquí en el programa, a lo mejor ya con algún catecúmeno que venga a dar su testimonio. Y hemos llegado de esta manera al final de este programa. Agradecemos al equipo de máster, al productor Hugo Roa, al director general licenciado Carlos Vidal Neri y a usted que con su amable sintonía hace posible este programa. No se pierda el próximo martes el programa con el padre Miguel Ángel Maldonado Martínez, que abordará el tema de la penitencia, el sacramento de la reconciliación. Soy el padre José Miguel Jonathan Gámez Rodríguez y fue un placer acompañarle durante esta hora. Nos veremos pronto.